Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN. En esta oportunidad tengo el gusto de tenerle conmigo a Patricio Zamora. Él es líder, dirigente, él está de candidato para la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la provincia de La Suay. Esta provincia que es importante, querida por todos y muy protagonista en el ámbito de la cultura, del patrimonio, de la creatividad. Estimado Patricio, qué gusto, gracias por esa deferencia, conversar con nosotros unos cortos minutos. Quisiéramos en primera instancia conocer cuál es tu motivo, cuál fue la motivación que te pone ahora de tentar la dirección de la Casa de la Cultura a ti y a tu equipo en una institución que se dice en muchos artículos de prensa está en crisis en todas las provincias. Bienvenido, por favor. Buenas tardes, queridos amigos de TCN, gracias por el espacio. Para nosotros es importante, como colectivo Más Cultura, poder comentar cuál es nuestra visión, cuáles son las propuestas que tenemos de cara a los siguientes 4 años de administración de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Mi nombre es Patricio Zamora y en atención a tu pregunta, la cultura es uno de los pilares que sostiene la sociedad. La cultura nos dice de dónde venimos y nos proyecta hacia dónde queremos ser. En ese sentido, hemos decidido con un colectivo, sí, con el colectivo Más Cultura, que somos intergeneracionales, interdisciplinarios, que abordamos de una manera integral todos los ejes de gestión, sí, de las diferentes ramas culturales, hemos decidido tomar adelante este reto para posicionar a la Casa de la Cultura al servicio de los gestores y al servicio de la ciudadanía. ¿Sí? Necesitamos una Casa de la Cultura autónoma, necesitamos una Casa de la Cultura que responda de manera ágil, de manera real, a las diferentes necesidades del sector cultural en la provincia de Azuay. Como es de conocimiento público, se ha ordenado el cierre o la fusión del Ministerio de Cultura, con lo cual la Casa de la Cultura tomará un rol fundamental dentro de la gestión cultural en el país, pero también de esa atención de los servicios culturales que la ciudadanía no puede perder. Entonces, nos motiva generar proyectos, generar procesos, nos motiva poder sacar adelante, ¿sí?, las cosas que de momento igual están funcionando en la Casa de la Cultura al servicio, por un lado, de los artistas, trabajadores de la cultura y gestores, y por otro lado, de la ciudadanía. Muy bien, correcto. Precisamente en esa misma línea, quisiéramos que nos comentes ya para la gente que nos mira dentro de los cantones de la provincia de La Suay y en el Ecuador entero, nos comentes un poco del perfil de las personas, los cuadros que hacen tu lista, la lista número uno, Más Cultura. ¿Con quién te encuentras? Si nos puedes comentar brevemente respecto de ellos, por favor. Claro que sí. Liara Barco es una artista escénica que tiene más de 15 años de experiencia en territorio. Sus padres han sido gestores culturales. Ella viene de una familia de artistas que trabajan la cultura del día a día como su sostén, como su pilar para sostenerse, ¿sí? Entonces, Liara Barco viene de las artes escénicas, es una experta, ¿sí?, en la gestión de los títeres. También nos acompaña Diego Jadán, académico, filósofo, escritor, viene de las artes literarias. Rafael Hidrobo, que viene del mundo audiovisual, fotógrafo, pertenecido a muchos gremios a nivel nacional en la gestión audiovisual, y finalmente Gabriela Pauta, que viene desde el área de la danza. ¿Sí? Como tú puedes entender, la gestión cultural es muy amplia, abarca muchísimos espacios, y lamentablemente en la Casa de la Cultura solo pueden haber 4 vocales, 2 principales y 2 suplentes. Sin embargo, pues se ha intentado ver en esta diversidad intergeneracional, interdisciplinaria, ¿sí?, cubrir la mayor parte de aristas de la gestión cultural. Y en mi caso, Patricio Zamora, yo tengo más de 10 años de experiencia en la gestión y administración pública, creando, ejecutando proyectos de gestión cultural. He sido 2 veces coordinador del INPC, he sido subsecretario de Patrimonio, he sido docente de Administración Pública y de Patrimonio Cultural, y hasta el mes de mayo, durante 2 años, fui el director de proyectos culturales de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Correcto. Precisamente en esa experiencia, en ese perfil que hemos observado preparando esta conversación contigo, estimado Patricio, te hacemos esta consulta que tiene mucha oposición, algunas posiciones de algunos articulistas. ¿Tú crees que la Casa de la Cultura como institución está vigente o ya su momento de gloria, su momento de aporte a la sociedad ecuatoriana se pasó en el siglo anterior, en el siglo XX? Hoy las dinámicas de la industria, de la creatividad, de la economía, de la gestión propia de la cultura, requiere una institución como la Casa de la Cultura, o cuál es tu pensamiento respecto de aquello, por favor?
Mi pensar, mi sentir es que la cultura es uno de los motores, ¿sí?, comunitarios, es uno de los pilares que sostienen a la sociedad. La Casa de la Cultura ha hecho cosas importantes, pero aún quedan muchísimas cosas por hacer, ¿sí? Estas cosas que quedan por hacer tienen que ir de la mano de los gestores, de los artistas, de los trabajadores culturales, pero también de la sociedad. ¿Por qué? Porque el concepto de cultura es un concepto dinámico, es un concepto que además deviene del sentir y pensar de cada persona, de cada grupo de personas. Entonces, hoy tenemos acceso a la comunicación, hoy tenemos el fenómeno de la migración, hoy tenemos fenómenos socioculturales que en el Azuay son abundantes. El Azuay está conformado por 15 cantones y 61 juntas parroquiales en donde existe una interculturalidad expresa, una interculturalidad manifiesta. Entonces, la Casa de la Cultura hoy necesariamente tiene que atender a todas y cada una de esas necesidades, llevando actividades, llevando procesos, llevando el equipo humano, el equipo logístico al territorio, a los cantones, para que la gente pueda acortar esas brechas que existen entre el campo y la ciudad, entre lo urbano y lo rural, para que la cultura nos una, para que la identidad de los ecuatorianos se fortalezca y para que la cultura sea ese hilo conductor que genera cohesión social. Desde luego que sí, es una de los sectores más protagonistas en todo el mundo actual, ¿no? En el presente y en el futuro. Patricio, ese mensaje, esa experiencia con tu equipo, has tenido la oportunidad de visitar las parroquias, los 15 cantones de la provincia que tú señalas. ¿Qué receptibilidad tienes? ¿Cómo le ves tanto al ser social, que es el actor final del proceso cultural, como también a los activistas, a los miembros que están para sufragar este próximo 16 de agosto, por favor? Bueno, como tú sabes, la campaña duraba en un inicio un mes, se costó por una acción judicial que la pusieron en la capital de la República, en Quito. Perdimos un poco más de una semana, hemos recorrido el territorio, sí, no hemos estado en los 15 cantones, eso es algo que tengo que ser sincero con la gente, pero he estado en más o menos 8 cantones y he recorrido algunas juntas parroquiales. El Ecuador, la provincia de la Azuay, Latinoamérica en sí, no consume contenidos culturales. No consume, lamentablemente es eso. ¿Sí? Nosotros vemos el Ecuador es el único país que no tiene un plan de libro y la lectura, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces la Casa de la Cultura tiene ese rol fundamental de ir generando ese público, de ir creando público. No solo hay que escribir más libros, por poner un ejemplo, sino tenemos que fomentar el hábito del libro y la lectura en la sociedad. Tenemos que fomentar ese amor por la lectura en los niños, en los jóvenes. Entonces, el trabajo es paralelo, el trabajo es de la mano. Entonces, así, durante el recorrido que hemos hecho en el territorio, hemos visto que la gente está muy abierta a recuperar esa identidad cultural, está muy abierta, está muy perceptiva. ¿Para qué? Para que podamos hablar de la identidad, de la gastronomía, podamos hablar de los ritos, de los rituales, de la medicina ancestral, pero también de la música, del teatro, de los títeres, de la danza, ¿sí? Entonces debemos llegar nosotros con esa capacidad instalada a cubrir esas necesidades de la sociedad. Entonces la gente sí necesita, sí quiere, sí aspira a tener el elemento de la cultura en su vida, no como un evento, no como vamos a hacer un concierto y se acabó, sino como ese hilo conductor que genere esa cohesión social, como ese hilo conductor que nos genere identidad. Entonces la gente está de brazos abiertos para poder recibir los productos y servicios culturales que genera la Casa de la Cultura. Por otro lado están los 1.800 miembros que están habilitados en padrón para votar. Sí, acá en Azuay tenemos 4 listas. Nosotros lo que estamos invitando responsablemente a la gente es lean los planes de trabajo, revisen las propuestas de campaña. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo es la Biblia que te va a permitir trabajar los siguientes 4 años de gestión. Y ese plan de trabajo, nosotros como el colectivo Más Cultura lo hemos construido colectivamente con los artistas, con los gestores, con los trabajadores de la cultura, y el mensaje es que no esté escrito en piedra. Nosotros no nos vamos a centrar, a cerrar en una burbuja y decir aquí tenemos la razón, porque no es así. La cultura se construye de manera colectiva, la cultura se construye de manera comunitaria. La cultura ya no aguanta una división más, pero tampoco aguanta improvisación. Acá estamos hablando de dirigir una de las instituciones más importantes que representa la cultura a la provincia de Azuay. Entonces acá no es cuestión de venir a mi primera chamba. Acá tenemos que nosotros desde el día siguiente de las elecciones poner a todo el equipo a trabajar. ¿Para qué? Para que la ciudadanía y para que quienes vivimos de la cultura tengamos mejores condiciones. Muy bien, es exacto lo que señalas y debemos de reconocer que estamos de acuerdo precisamente pues que no se llegue a especular ni a posiciones de espontaneidad. Más cultura es una inquietud que ha llegado a nuestra mesa de redacción, es la candidatura oficial de la administración que está saliendo, de la administración también de la sede nacional, o tú puedes confirmar que son procesos independientes, por favor.
A ver, vamos a hablar primero por lo nacional. Entendemos que hay cerca de 6 listas, sí, a nivel nacional. Algunas de ellas han tomado contacto ya con nosotros, pero nosotros no hemos decidido todavía qué candidatura vamos a apoyar. Eso es lo primero que quiero decir, ¿sí? Más Cultura no tiene nada que ver con las elecciones de la sede nacional. Más Cultura es un colectivo que se ha creado en la provincia de la Suay para generar mejores condiciones a la colectividad cultural de la Suay. Indistintamente de las elecciones, ha existido Más Cultura y luego de las elecciones continuará Más Cultura. ¿Para qué? Para favorecer al sector cultural con actividades, procesos, proyectos que fortalezcan el ecosistema cultural en el Azuay. El colectivo Más Cultura, ¿sí? Apoyó a Martín Sánchez, que es el director actual, eso es verdad, ¿sí? Y no por eso se nos puede llamar la candidatura oficialista. O sea, ojo, nosotros no somos un movimiento político. Acá no estamos hablando de política partidista. Aquí estamos hablando de un colectivo cultural que auspicia iniciativas culturales a favor del ecosistema cultural en el Azuay. Hemos sido claros y no negamos eso. ¿Sí? El colectivo Más Cultura fortalecerá las cosas que se están haciendo bien, como debe de ser, y corregirá las que no se han hecho bien. Así de simple. Perfecto, y así de claro también. Patricio, uno de los elementos que se nos ha surgido conversando en estos últimos días, en estas últimas semanas, con varios candidatos, candidatas de varias provincias, en este proceso importante de esta institución de la cultura y de las artes, surge la figura de la autonomía que le permite a las direcciones provinciales realizar autogestión financiera, autogestión económica, y no ser dependientes o seguir dependiendo del Estado central. Tal parece que en estas dos administraciones, en muchas provincias, no en una específica, en muchas provincias, incluso a nivel nacional, han tenido pues esa dificultad precisamente de realizar gestión, mucho más de enseñar, de capacitar en gestión a los actores individuales, a los artistas privados. ¿Cuál es tu opinión respecto del factor? ¿Cómo manejarías tú, en el caso de ser favorecido, el tema economía y finanzas del núcleo Azuay, por favor? Mira, la economía es un concepto que debe estar presente y que debe ser real. La Casa de la Cultura necesita autonomía. ¿Para qué? Para tomar postura ante las diferentes necesidades del sector y ante las diferentes necesidades sociales. No como una política partidista, pero sí como una política ciudadana. Por ejemplo, en el Azuay, necesitamos una Casa de la Cultura que le diga, los trabajadores necesitan derechos, debemos estar unidos. La minería no va, porque acá hoy, últimamente estamos con el tema de la minería en Quimsacocha, que está al pie, perdón, en la alta montaña donde se genera el agua para los ríos de la ciudad de Cuenca. Entonces, la Casa de la Cultura sí tiene que tomar una postura, tiene que tomar esa postura ciudadana, defender los derechos de la ciudadanía, defender los derechos de los gestores, por un lado. Por otro lado, tenemos la economía escrita en la Ley Orgánica de Cultura, que es una economía, perdón, que es una autonomía más o menos falsa. ¿Por qué? Porque la Casa de la Cultura, como tú lo sabes, recibe presupuesto general del Estado. Entonces, estamos supeditados a lo que Finanza te quiere dar como caridad. Sí, con presupuesto paupérrimo, en el caso de la SUAY, son $700.000, de los cuales más de 400.000 son gasto corriente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecer el ecosistema cultural a través de la alianza público-privada. Fortalecer el ecosistema cultural ayudando a los gestores, ¿sí?, a construir proyectos, asesorándoles legalmente en propiedad intelectual, asesorándoles legalmente en fomento cultural. ¿Para qué? Para poder traer fondos del exterior a través de las embajadas, a través de los consulados, a través de las fundaciones, y para también hacer que las empresas, ¿sí?, porque Cuenca y la provincia de Azuay tiene una base sólida de industria, ¿sí?, que las empresas puedan invertir en cultura como responsabilidad social, que puedan utilizar ese incentivo del 150% de deducción de impuestos. ¿Para qué? Para creer en el sector cultural como uno de los motores de la sociedad. Entonces, nosotros somos expertos en eso. Si tú tal vez investigaste un poco acerca de mi trayectoria, allá por el año 2020 nosotros ganamos, cuando era director zonal del INPC, ganamos los fondos del embajador. $198.000 que ganamos de la Embajada Americana para reconstruir el complejo arqueológico Ingapírica, el testigo arqueológico más importante del Ecuador. Y así, en mi rol en la Casa de la Cultura se han conseguido fondos para comprar, por ejemplo, un vehículo, una biblioteca móvil para Biblia Azuay, que es un proyecto de fomento al libro de la lectura que ha llegado a más de 20.000 niños en la ruralidad de la Azuay, cubriendo el 98% de las parroquias rurales de la provincia. Entonces, la autogestión es importantísima. Fortalecer el sector y poder augurarle un éxito al gestor cultural a través de la asociación público-privada o a través de fondos que provengan de manera directa para su gestión es el camino. Si nosotros esperamos del Estado para que el Estado el día de mañana con una varita mágica diga vamos a duplicar el presupuesto de la Casa de la Cultura, eso no va a haber. Eso no va a haber. Estamos viendo, se cierran ministerios, se cierran instituciones, se despide gente. Entonces, el Estado hoy no tiene los recursos
para apostarle a la cultura como motor de la sociedad. El Estado hoy no tiene los recursos para apostar a la cultura como uno de los ejes de gestión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apuntarle a la empresa privada, ayudar a construir proyectos, ayudar a crear proyectos, asesorar al gestor cultural para que vea puestas afuera, para que veamos afuera en donde existen fundaciones, consulados, embajadas que sí le apuestan a la cultura como eje, como hilo conductor de la sociedad y conseguir sus recursos. Muy bien, correcto. Efectivamente, pues una gestión creativa, ¿no? Que sea dinámica. Patricio, agradeciéndote estos minutos ya para ir cerrando, si nos puedes contar sinceramente una posición puede ser en este momento emocional, pero sinceramente, ¿qué probabilidades creen ustedes de que tienen para llegar a la dirección de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY? ¿Y cómo está la moral del equipo, de tu equipo, por favor? El equipo está más unido que nunca, ¿sí? Es un equipo que se ha cohesionado, como te decía yo, el colectivo Más Cultura no se creó para las elecciones de la Casa de la Cultura, el colectivo Más Cultura tiene ya cerca de 10 años haciendo gestión cultural en Cuenca, de esos consensos salimos las 5 personas que estamos pues terciando por la Casa de la Cultura. Desde un inicio hemos sido la principal opción y por ello han venido tantos ataques, por ello han venido los chismes, por ello han venido los dimes, los diretes y han intentado desprestigiarnos. En ese sentido hemos respondido siempre con más proyectos, con más actividades, con más cariño, con más cultura. Invitamos a la gente a leer los planes de trabajo, invitamos a la gente a ver quiénes conforman cada uno de los equipos de trabajo, invitamos a la gente a no generar división, invitamos a la gente a votar el día sábado 16 de agosto, ¿sí? Objetivamente, por quienes crean que pueden seguir adelante con la gestión, generar mejores condiciones para la ciudadanía, generar mejores condiciones para el ecosistema cultural de la SUAY. Somos la mejor opción y estamos seguros que desde el día 17 estaremos trabajando a favor del sector cultural de la SUAY. Perfecto. Sí, escuchándote me haces de acuerdo cuando personalmente hice la cobertura de las elecciones en la ciudad de Cuenca hace 8 años, conjuntamente con algunos colegas de los medios locales, de en ese entonces el diario El Tiempo, El Mercurio, que cubrimos aquella tarde en donde pues Más Cultura ganó ya hace 8 años. En tus palabras finales, para la gente que nos mira, la gente que nos escucha en TCN Periodismo Digital, en nuestro portal, en todas nuestras redes sociales, dentro de la SUAY, dentro de la ciudad de Cuenca y también en el Ecuador entero. En tus palabras finales, por favor, Patricio, reiterando nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es bueno hablar de cultura, siempre es bueno hablar de nuestras costumbres. Una sociedad que fortalece su identidad cultural es una sociedad que tiene éxito, una sociedad que no conoce su legado cultural, no lo puede defender. Como colectivo Más Cultura invitamos a toda la ciudadanía, invitamos a los gestores, artistas, trabajadores de la cultura a empoderarse de la gestión cultural, a acercarse a la Casa de la Cultura, a exigir y demandar de la Casa de la Cultura más servicios, más proyectos, más cercanía con la comunidad. Estaremos de brazos abiertos para ustedes. Votemos quienes estamos en el padrón habilitados el 16 de agosto por más proyectos, por más actividades, por más cultura, ¿sí? El sector no aguanta más improvisación, no aguanta más pelea. Se vienen tiempos difíciles, se vienen momentos difíciles, pero para esos momentos se vienen tiempos de más cultura. Perfecto. Entonces, pues ahí a ustedes, querida comunidad, les invitamos a seguir nuestro portal, nuestros medios de... Esto va a ser el 16 de agosto, las elecciones, ¿no? El sábado 16 de agosto. Que nos ve en Cuenca, en Azuay, que también vaya adhiriéndose, suscribiéndose a nuestra fanpage en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ustedes son la lista 1, ¿no? Lista 1, colectivo Más Cultura. Lista 1. Gestión creativa, consultoría, plan de negocios, emprendimientos, actividades empresariales,